En esta sesión hablaremos de las funciones de variable compleja y mapeos, por lo que empezaré definiendo lo que es una función de variable compleja. Una función de variable compleja es una función, y voy a hacer aquí una anotación, digamos, puede ser casi típica, ¿no? Es una función que opera sobre un conjunto A de números complejos y que me lleva a otro conjunto B también de números complejos. Una representación en este tipo de las funciones pues sería una función f de la variable z, cuyo resultado me da un elemento w del conjunto B. Z, en este caso, pertenece al conjunto A y W pertenece al conjunto B. En todo momento, tanto Z como W pertenece a los complejos, solo que A y B son subconjuntos de los complejos. Una forma, digamos, gráfica, esquemática de representar todas estas líneas que escribí sería mediante la representación del plano de Argand. Voy a poner por aquí un plano de Argand donde X me representa la parte de real de un número complejo y Y me representa la parte imaginaria. Lo voy a poner por aquí abajo. Este va a ser mi elemento Z, que voy a representar como X más Y. Nada más que hay que acordarnos que en la variable compleja Y es igual a la raíz de menos 1. Y justo todo este plano me representa al dominio de los complejos. Pero yo tengo solamente un subconjunto, voy a tratar de dibujar una papa, que es el conjunto A. Y un punto aquí, pues me representa justamente a un elemento del conjunto A que pertenece a los complejos. Cuando yo utilizo una función, lo que hago es tomar justamente este elemento, esta variable z del conjunto A, la meto a la función f y el resultado va a ser otro elemento de los complejos, o sea, otro número complejo, pero aquí lo voy a representar en este otro plano de Argand con las variables u y v, es decir, w, que es igual a la función evaluada en z, que me representa al número complejo u más i veces v. Y al transformar, porque esto le podemos definir como una transformación del plano z al plano w, lo que yo voy a obtener es justamente, y vamos a tratar de representar al conjunto B. Este es el conjunto B de números complejos
que resultan de esta transformación, cuando tomo este elemento z con la función y el resultado es este elemento W. Creo que aquí me falló la recta. Un poco más arriba. Ahí está. Este es W. Esto es Z. Y al operarlo con la función, entonces paso al plano W. Vamos a anotarlo acá. Plano Z, plano W. Lo que hice, en otras palabras, es una transformación del plano Z al plano W. ¿Cómo se ve una función de variable compleja? Bueno, voy a anotar algunos ejemplos. Son funciones muy similares a las que ustedes ya conocen de variable real, simplemente que ahora pues ya no vamos a utilizar X o Y de manera independiente. Es decir, si yo tengo una función que depende de la variable z y tengo una relación que me especifica quién es justamente la función f, como por ejemplo z menos el módulo de z, entonces puedo conocer el resultado para un número complejo z. Otro tipo de función pudiera ser 1 entre z más z cuadrada. Otra función, z entre 1 más z cuadrada, por ejemplo. Otra un poco más específica, como z menos el imaginario de z, aunque aquí déjenme corregir, imaginario de z. Y todas estas son funciones de variable compleja. Cuando yo sustituyo en la definición del plano de Argand a mi variable z como x más y, entonces puedo trabajar con estas dos variables del plano de Argand, x y y, de tal manera que puedo representar a mi función w, que depende de z, f de z en este caso, como la función u, que depende de x y, más y, que multiplica la función v, que depende de x, y. Es decir, en lugar de trabajar con la variable z como está definida justa en la parte superior de este lado, como estas funciones f de z, y aquí aparece z, puedo trabajar a la variable z en función de la parte real y la parte imaginaria con estas dos variables x y y. Si yo lo sustituyo en la función de mi variable compleja, entonces puedo representarlo en términos de u y de v, como están definidas en el plano de Argand, pero del plano W. Así es como podemos nosotros trabajar con una función de variable compleja. Desde un punto de vista geométrico, podemos hablar de los famosos mapeos, es decir, una representación
gráfica de cómo es que un conjunto de puntos que me representan a una curva en el plano de Argand de las variables x y y se transforma en otra curva en el plano de Argand de las variables u, v, es decir, lo que me representa en el plano z con la transformación dada la función de la variable compleja al plano w. Esa sería una interpretación geométrica de una función de variable compleja cuando pasamos del plano z al plano w. Voy a hacer un ejercicio y poner tal vez el contexto de lo que pretendo con este tipo de transformación. Voy a desarrollar un ejercicio, el primer ejercicio que manejaremos como una transformación o un mapeo de una función de variable compleja. Me parece que este sería el ejercicio número 1. El ejercicio consiste en expresar la función de variable compleja en términos de las variables x y y. Y esta función f de z es igual a z al cuadrado. Significa que mi variable compleja z la puedo representar como x más y veces y, para trabajar justamente con estas dos variables. Por lo tanto, f de z va a ser x más y veces y, todo esto elevado al cuadrado. Si yo desarrollo este binomio que está elevado al cuadrado, pues me quedaría como x cuadrada más 2 veces y xy menos y al cuadrado. Aquí nada más hago la observación que y al cuadrado sería y al cuadrado por y cuadrada, con el entendido de que y al cuadrado es justamente menos 1. Por eso me queda menos y al cuadrado. Voy a agrupar los términos que son correspondientes a la parte real. Tendría x cuadrada menos y cuadrada con los términos que corresponden a la parte imaginaria, que en este caso sería 2xy. Si yo recuerdo que justamente la función w que corresponde a f de z la puedo expresar como la función u que depende de x y y más y veces la función v que depende de x y y, entonces puedo anotar lo siguiente. U será igual a x cuadrada menos y cuadrada, y v, que es la parte imaginaria de mi transformación, sería igual a 2xy. Voy a complementar esto un poco, nada más en el sentido de que esta es la parte real de la función w y esta es la parte imaginaria de la función w.
Esta es la función f de z expresada en función de los términos x y y. Esta sería una transformación del plano z al plano w. Vamos a usar esta transformación para hacer un mapeo y lo voy a considerar como el ejercicio número 2. Si consideramos que f de z, que es igual a z cuadrada, es una transformación, y si yo quiero hacer el mapeo de la recta x igual a 1 bajo esta transformación, entonces pues puedo primero graficar justamente en este plano de Argand de mi plano z la recta x igual a 1. Entonces tendría por aquí, voy a considerar que esta es la recta justamente x igual a 1. O otra forma de ver esta recta sería el equivalente a la parte real de z igual a 1. Me representa exactamente lo mismo. Como la función f de z igual a z cuadrada es la que corresponde al ejercicio anterior y que tengo justamente a la izquierda, resulta que ya conozco las funciones uv, que es la transformación de un punto de este plano xy a un punto del plano w, que sería el plano uv. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que tengo que hacer es sustituir esta ecuación de la recta en mis ecuaciones de la transformación. ¿Eso qué significa? Significa que u evaluado en 1, y sería igual a 1 menos y cuadrada. Esto vale precisamente u. Y por el otro lado, con la otra ecuación v, pues sustituyo x igual a 1, y se mantiene, entonces tendría 2y y esto vale v. Tengo dos ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2. Si yo las manipulo para eliminar la variable y, lo que voy a obtener es una función que depende de uv y una función que depende de las variables uv en el plano w es o me representa precisamente una curva. Vamos a ver de qué curva se trata. De la ecuación 2 puedo despejar y resulta que y es igual a v entre 2, por lo que si yo sustituyo en 2, lo que tengo es u igual a 1 menos y cuadrada, es decir, b cuadrada entre 4. Esta me representa una curva. En este caso tengo el término de b elevado al cuadrado. Es una parábola. Y esta parábola, si yo la dibujo en el plano de Argand, pero de la transformación, es decir, y lo voy a poner por acá, el plano W, entonces mi curva se transforma, o la recta se transforma en una parábola, y esa parábola justamente pasa, déjenme poner aquí el nombre de los ejes, esto es U, esto es V. Si V vale 0,
entonces u vale 1. Voy a suponer que este es el punto. Es una parábola cuyo coeficiente del término cuadrático es negativo. Significa que abre en el sentido negativo del eje U. Su vértice está justamente en 1,0. Si U vale 0, entonces V vale 1, multiplico 4, la raíz pasaría por acá, aunque aquí ya no corresponde al eje, o no corresponde a... Déjenme entonces cambiar para que sea equivalente. A ver si le atino. Que ya no sé, creo que no está pintando. No está borrando, mejor dicho. Ah, sí, ya borró y me pasé. Bueno, está bien. Voy a moverlo un poco. Porque si resulta que aquí estoy en 1, cuando U vale 0, V vale 2. Significa que acá estoy en el punto que es 2i y de este lado en menos 2i para ese punto. Pero bueno, como estoy representándolo con el imaginario, sería 2. Y la curva sería esta parábola. La transformación de la recta del plano Z al plano W resulta ser justamente una parábola. Puedo transformar cualquier otra curva que yo quisiera representar en el plano Z para el plano W y armaría yo un conjunto de curvas en la transformación. Hay programas que hacen esto de manera automática. Lo voy a ver más adelante en otra parte. Pero me gustaría hacer otra transformación, ya no de una recta x igual a 1, sino ahora de una recta y constante. Es más, si yo considero que x es constante, pudiera identificar cuál es la familia de curvas de la transformación de una recta x constante. En este caso fue muy particular, con x igual a 1. Quiero recordar aquí que estos puntos, y voy a irme a la parte del ejercicio 2, todos estos puntos de esta recta están representados con el x igual a 1. Cuando yo evalúo en las ecuaciones de transformación de esta función w que corresponde a esta transformación, que es la misma función, entonces tengo estas dos funciones, que están en términos de y en este caso. Si yo las manipulo, voy a llegar a una función que está en términos de u y de v. Esta función me representa esta parábola. Significa que un punto de aquí, si yo lo hago de manera manual, y lo voy a hacer para este punto, vamos a plantear. Si z es igual a 1, entonces w es igual, y aquí sustituyo en estas funciones. Sería 1,0, entonces llévale 0. 1,0, porque llévale 0. No tengo parte imaginaria. U valdría 1 y v vale 0. Entonces w sería 1. Este punto que está aquí, que pertenece al plano Z, pasaría a ser este punto que está acá, en el plano W. Voy a tomar este otro punto, que sería el 1,1, y lo voy a representar con este color.
esto sería igual a 1 más i. El punto 1 más i. ¿Dónde estaría representado en esta curva? Pues bueno, yo lo sustituyo y tendría, lo voy a hacer por acá, de este lado. Si z es igual a 1 más i, significa que x vale 1 y y vale 1. Sustituyo yo en esta ecuación. Si x vale 1 y y vale 1, tendría x cuadrada menos y cuadrada. Esto valdría 0 en la parte real. Y luego 2 por 1, esto valdría 2. Significa que w de este lado será igual a 0 más 2i, es decir, i2. ¿Quién es este punto en este plano w? Pues justamente el que está aquí. Este punto de acá es el punto w que vale i2 o 2i. El punto z, i más 1, se transforma en este de aquí. Si ahora me muevo y me voy a su simétrico con respecto al eje X y tomo este punto que vale z igual a 1 menos i, vamos a transformarlo. Voy a sustituir. Si z es igual a 1 menos i, entonces al evaluar en estas expresiones, tendría que x vale 1, y vale menos 1. Aquí está menos 1. Entonces, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, esto vuelve a ser 0. La parte real es 0. Y luego 1 por menos 1, la parte imaginaria vale menos 2. Significa que en el plano w es igual a menos 2i. Aunque aquí a veces acostumbraré a ubicar al número imaginario antes de las constantes o de las funciones. Menos 2i. ¿Quién es menos 2i? Justo este punto que está aquí. Entonces lo voy a poner otra vez. Bueno, lo voy a dejar en verde, que es justamente este punto que vale menos i veces 2. Claro, esto es punto a punto, pero si ustedes observan, si yo recorro esta recta desde este punto que está en verde hacia este punto que está en rosa, entonces pasaría yo a mi recta desde este punto hasta este otro punto que está en naranja. Esta sería la trayectoria que seguiría esta curva en la transformación justamente desde este punto hasta el otro punto, considerando que y empiece en negativo y termine en positivo. Es decir, en esta trayectoria de la curva. Y esto pues resulta interesante porque podemos hasta graficarlo. A ver si con este color sale Pipris Cookies. Si la trayectoria de esta recta va en este sentido, en la transformación iríamos justamente en este sentido para esa otra curva. Claro, no lo estoy haciendo punto a punto, aunque aquí tomé 3 puntos como ejemplos específicos. Lo que hice yo es transformar todos, considerando la recta, y en su transformación, pues va la transformación de todos los puntos, considerando la curva, esta parábola. Entonces no necesito hacerlo punto a punto, simplemente identificando cuál es la curva de la transformación para la recta x igual a 1. Les propongo como ejercicio 3 y para concluir que hagamos igual una transformación pero para una recta y constante.
Voy a ser muy general en este ejercicio y voy a considerar que y es una constante y la voy a sustituir con el parámetro alfa, donde este alfa es una constante. Voy a usar la misma transformación de esta función de variable compleja, f de z, que es igual a z al cuadrado. Yo sé que la función f de z es igual a x cuadrada menos y cuadrada más y veces 2xy. Escribo de una vez aquí porque ya la conozco del ejercicio 1 y les propongo que hagamos justamente esta transformación y tratemos de representarla en el plano W. Tengo mi plano de Argand, que es el plano, en este caso, Z, donde X la parte real y la parte imaginaria. Y resulta que para esta transformación tengo una recta y igual a alfa. ¿Cómo se transforma esa recta, independientemente del valor que tenga la recta, en el plano W? Entonces, decía, si y es igual a alfa, u es igual a x cuadrada menos alfa cuadrada. Y v es igual a 2x por alfa. Si ustedes observan, u y v depende cada una de estas de la variable x. Lo que yo tengo que hacer es eliminar justamente esa variable x para que tenga yo una ecuación en términos solamente de las variables u, v y pueda yo representar una gráfica en el plano W. Acuérdense que el plano W depende de las dos variables u, v. En este caso es más fácil despejar 2, la ecuación número 2. Entonces tendría que x es igual a b entre 2 alfa. Sustituyendo en 1, tendría que u es igual a b cuadrada entre 4 alfa cuadrada menos alfa cuadrada. Tengo en este caso despejada la variable u. Ya tengo una función que depende de u y de v. Por lo tanto, puedo identificar cómo sería la familia de curvas dependiendo del valor de alfa en el plano W. Lo voy a graficar del lado derecho y tendría entonces un plano de Argand donde mi eje de la parte real de mi plano W, acuérdense que aquí el plano W, W es igual a U más IV, la parte real, la parte imaginaria. Y si observamos cómo es justamente la ecuación de esta parábola, porque ya podemos darnos cuenta que B tiene un término cuadrático, lo demás son constantes, B cuadrada entre 4 alfa cuadrada, y luego aparece una constante que está restando, menos alfa cuadrada. Entonces pudiera, si así ustedes lo pueden identificar, tener u más alfa cuadrada, y esto es igual a b cuadrada entre 4 alfa cuadrada. Esta es la ecuación de una parábola, donde su vértice está en menos alfa cuadrada, 0. Acuérdense que el vértice lo podemos identificar justamente de este término que suma o resta de la variable u
Y la variable v pues no suma ni resta ninguna otra constante, entonces significa que está en el origen. Por lo tanto, en u yo tengo una traslación que sería menos alfa cuadrada, es decir, pudiera estar pensando tal vez en esto que está aquí como menos alfa cuadrada para u. Y justamente por ahí pasa el vértice de esta parábola. Como tiene un término cuadrático para b, que es la variable independiente, así como está la función u depende de v, y ese término o esa constante que multiplica el término cuadrático es positiva, porque alfa está al cuadrado, significa que es una parábola que abre en el sentido positivo de la variable u. Eso significa que mi parábola hace algo así como esto. Déjenme recorrer esta variable un poquito para acá, para que no me estorbe con la gráfica de la parábola que voy a tratar de representar por aquí. Esta es justamente la curva que tiene por ecuación u igual a b cuadrada entre 4 alfa cuadrada menos alfa cuadrada. Dependiendo del valor de alfa, pues es que yo puedo representar a las familias de parábolas que provienen de la familia de las rectas paralelas. Entonces, si llévale 1, tengo una parábola. Si llévale 2, tendré otra parábola. Si llévale 3, otra parábola. Si llévale menos 1, entonces habrá otra parábola por acá. Si llévale menos 2, tendré otra parábola. Se irá recorriendo, dependiendo del valor de alfa, el vértice de la parábola, y también se irán abriendo estas parábolas porque esta constante pues hace que vaya creciendo, vaya disminuyendo, y el coeficiente del término cuadrático cambiará. Y con este ejercicio yo concluiría esta explicación de una transformación del plano Z al plano W dada una función de variable compleja, es decir, dada una transformación específica.